Al movimiento indígena lo han satanizado, a los sectores populares lo han satanizado. La empresa privada no aporta al desarrollo social, ¿verdadero o falso? Verdadero. Comunismo indoamericano o el nombre que quieran. E incluso yo he dicho, podemos discutir el concepto. Pero lo que está claro es que hay que construir algo diferente que no sea el capitalismo. Nuestro gobierno va a ser los que superen esta dicotomía política del ahora, de los antis y los pros. Bienvenidos al Punto E, soy Martina Vera y en este espacio con GK buscamos ir al punto con los principales candidatos a la presidencia para obtener más respuestas y menos discursos. Hoy nos acompaña el candidato a la presidencia de Pachakutik, Leonidas Issa, a quienes ustedes conocerán ya muy bien. Issa está tercero en las encuestas, en los sondeos de intención de voto, después de Luisa González y de Daniel Noboa, y en esos sondeos, hay que decirlo, lo que prima también es la indecisión. Los seguidores de Issa lo consideran un portaestandarte de las reivindicaciones sociales en el país y sus detractores lo consideran un demagogo político afín al marxismo y dispuesto a recurrir a la violencia como un modo legítimo de resistencia. Lo cierto es que Issa lleva varios años como dirigente, pero quizás ustedes lo conozcan mejor a raíz de lo que ocurrió en el 2019, de su liderazgo en el paro nacional en contra de la quita de los subsidios a la gasolina durante el gobierno de Lenín Moreno. Issa se convirtió en el líder de la CONAIE en el 2021, catapultado por ese preciso momento del paro nacional, y entraron en negociaciones con el gobierno de Guillermo Lasso. Esas negociaciones se truncaron, pues la CONAIE dijo que el gobierno no escuchó a sus pedidos, a sus peticiones. En el 2022 se volvió a convocar a las calles a un nuevo paro nacional y en aquel entonces el paro contra el gobierno de Guillermo Lasso duró 18 días y las pérdidas económicas fueron de $1.100 millones. En el gobierno actual, pese a que Daniel Noboa ha ido quitando los subsidios a la gasolina, Issa y la CONAIE no han tenido convocatoria suficiente todavía para manifestarse en las calles. Como les decíamos, es hoy la carta que quiere jugar Pachakutik a la presidencia y nosotros queremos ir al punto con él. Leonidas Issa, bienvenido. ¿Está usted listo para ir al punto con los temas principales del país? Muchas gracias, estimada Martina. Gracias por la invitación. Y bueno, estamos aquí luego de un proceso, de una trayectoria. Al movimiento indígena lo han satanizado, a los sectores populares lo han satanizado. Es momento, es tiempo que hemos presentado esta opción para el país. Se habla mucho de las pérdidas económicas, de las movilizaciones, pero nunca se habla de las ganancias que eso significaron para los ciertos sectores económicos de este país. Por ejemplo, en el 2019, $1.500 millones. Mire, ¿cómo es fácilmente para entrar en materia y por qué nuestra propuesta en este momento? Fácilmente es esto. ¿Cómo ganaron $1.500 millones con 18 en los días de paro? subsidios del 2019 significaron $1.500 millones. Esos $1.500 millones significaban el incremento del 123% en toda la economía ecuatoriana. ¿Qué significa? Si yo tengo un vehículo, tenía que sacar 123% más de mi bolsillo para pagar a alguien que controle el mercado de combustibles. Aquí se ha llamado, entre comillas, los subsidios. ¿Quién asume eso, lo que entre comillas se llama subsidios? Asume el Estado ecuatoriano, ¿cierto? El Estado ecuatoriano tiene capacidad de producción para exportación, capacidad de producción para refinar. Si hacemos un balance, porque es nuestra materia prima, es nuestra producción, si hacemos un balance general, simplemente no tiene subsidios. Punto. Perfecto. Ahora, permítame. Vamos a hablar de eso luego. Sí. A fondo. A fondo. ¿Está bien? En esta parte prefiero dejarlo claro porque si no también se deja de entrada esta inquietud. Ahora, si esto no asume el Estado ecuatoriano, ¿quién asume? Asume el mercado. Liberalizas el precio, hay 2, 3 empresas que monopolizan el mercado de combustibles. Lo que antes sosteníamos con la producción nacional, ahora ¿qué tiene que hacer? Esos 123% que sale del agricultor, del ganadero, del transportista, ahora sale de tu bolsillo para que ganen 3 empresas. En eso estamos en contra. Esto se llama justicia social. Vamos a hablar de esto a fondo después. Quiero arrancar conociéndolo a usted un poco mejor, si le parece. En 3 minutos yo le voy a mostrar algunas imágenes. Ok. Que quiero que me hablen de por qué está usted aquí sentado hoy, de por qué aspira a ser el nuevo presidente del Ecuador. ¿Ya? Vamos a ver la primera imagen.
Esta es una imagen de las hermanitas Lauritas. Y usted entiendo que inició su vida como dirigente social atado también a la religión, al catequismo. ¿Quiere contarnos en 3 minutos qué tienen que ver ella en sus vidas? ¿Cómo se conecta esto con su dirigencia, con su liderazgo? Conozco, está en La Gasca, la sede de las hermanas Lauritas. Seguramente ahí están mis hermanas Lauritas desde cuando yo estaba niño, cuando nací, vivían en mi casa. Mis padres fueron durante toda la vida catequistas. En mi casa, según mi papá, contaba que vivieron 3 años aproximadamente, luego establecieron la zona de Plancha Loma. Yo empecé con ellas, fui el secretario general del movimiento laurista del Ecuador, fui también parte de la Secretaría General Latinoamericana de Jóvenes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Luego integré al Signie Nacional Juvenil de los servidores católicos de la Iglesia Católica, Signie Juvenil a nivel nacional. Y en todo ese trayecto con las hermanas Lauritas hemos caminado. La hermana Laura es una colombiana, Ujú. sensibilizado por la pobreza, absoluta pobreza de los pueblos indígenas. Ella decidió meterse a la selva. Y eso cuando ellos trabajan el sitio en, en, su, en su espiritualidad, nos han indicado el camino, cómo ser sensibles con los movimientos, sobre todo con el movimiento indígena, sobre todo los sectores que estamos más empobrecidos. Así que las hermanas Lauritas no están marcados solo en mi niñez, sino que están marcados en mi vida para toda la vida. Usted en algún momento soñó con dedicarse a la religión y no a la política, ¿no? Sí, en algún momento pasé 3 meses en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, participé en los primeros, ¿cómo se llaman estos procesos que te incentivan a ser curitas? No me acuerdo ahora mismo. En las universidades también dan. Pasé. Ya. De pronto en los debates ecuménicos que se tenían, por eso puse a estudiar también la Biblia, puse a estudiar a Jesús antes de tomar una decisión. Y efectivamente en los pasos que se dieron en la iglesia desde hace 2000 tantos años atrás, cómo fue moldeando en este caso la interpretación de las realidades de ese momento. Jesús, yo le reconozco a Jesús porque Jesús fue un fiel luchador en carne y hueso. ¿Cómo es que Leonidas Issa pasa de querer ser curita en algún momento de su vida a convertirse en un dirigente social que para muchos en este país, no para todos, estuvo promoviendo protestas que se fueron saliendo de tono y fueron violentas? Digamos, ¿cómo conviven estos dos personajes? ¿Y en qué momento usted decide, no, la religión no es la dirigencia social? Justamente cuando luego de ese camino leo mucho a la teología de la liberación. Hay un montón de sacerdotes, curitas que están involucrados en la vida diaria de la lucha social. Queremos transformar la realidad. Aquí muchas veces se ve solo el caparazón, ¿no? No se mira la profundidad del contenido de lo que pasa en nuestra sociedad. Entonces, cuando había esta discusión, simplemente dije, bueno, va a seguir también orando a Dios, porque mis papás me enseñaron toda la vida aquello. Em, y bueno, de manera natural fui involucrando en el proceso social. Entonces, cuando estaba en la catequesis, estaba a la par también leyendo, Ujú, formando en la teología de la liberación. Me acuerdo, el difunto obispo de Guayaquil era muy sensible también. ujú. Entonces, hay un tema que a mí no me gustó dentro de la iglesia. Uno de los temas que nosotros cuestionábamos es que el proceso de espiritualización ¿Ya? de los pueblos indígenas, de eso era chocante desde una visión colonial. Entonces decíamos, nosotros tenemos nuestra propia espiritualidad. Ok. Hacíamos la chacana, saludábamos los seres tutelares del espacio. Y eso decíamos, mire, llame como se llame, hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Para usted se llame Jehová, se llame Yahvé, pero hay un solo Dios. Ok. Y en términos de religión, hay una sola religión. ¿Sabe cómo se llama esa religión? Se llama el amor. Y uno está aquí queriendo cambiar el mundo porque ama al prójimo como a sí mismo. Porque no concibo la vida querer a uno mismo y mirar cómo sufre mi vecino, cómo sufre la vecina. Solo pasamos en este momento acá. ¿Por qué estos hermanos están Sí. jodidos, drogadictos? ¿Por qué no tienen opciones de vida? Entiendo y me resulta interesante lo que usted está diciendo porque uno sí podría considerar contradictorio, ¿no? Que una persona que defiende el movimiento indígena y que
de determinada forma habla de todo lo que generó la colonización, sea tan religiosa, teniendo en cuenta que fue el instrumento de colonización principal para los españoles. Pero quiero avanzar un poco porque usted entró en algo ahí muy interesante y eso va a tener que ver con la siguiente foto, con la génesis de lo que pasa o el sentimiento que se genera en el movimiento indígena, con distintas historias todos ustedes, pero usted tiene una historia particular. Y ahí estoy mostrando un tiesto caliente porque en algún momento yo lo escuché decir que la historia de su abuelo los marcó a ustedes. Tiene 3 minutos, quisiera que nos explique por qué. Solo para complementar con el anterior, no quiero dejar al lado. Mire, por eso soy uno de los estudiosos de la historia del movimiento indígena. Guamampoma de Ayala, Garcilaso de la Vega, los orígenes, las génesis de cómo significaron el colonialismo. Pero además de eso también la historia contada por nuestros abuelos y abuelas. Por eso nos llena de odio o a veces cuando me dicen resentido social, no, recordamos la historia para no repetirla. Ahora, ¿qué recuerda esto? Dos cosas recuerda el tiesto. El tiesto que toda la vida nos dio de comer mi madre, las tortillas de maíz, las tortillas de harina, el tostado desabrido, el tostado de sal con manteca de chancho o de borrego y que era con leche, siempre era con leche. Eso me recuerda. Y un segundo momento, lo que contaba mi papá, el abuelo de él, en un momento en las haciendas, en el tiempo del Huasipungo, no había cómo tomar las mejores papas. Y tenían un cumpleaños, no cumpleaños, una fiesta en la casa. Decidieron llevar unas pocos papas, ¿no? Y habían puesto acá unas 4 papitas, pero como el mayordomo revisaba todo, identificó. Y lo que hizo es detener en ese día, pasar la noche, no pudo llegar al compromiso que estaba. Al otro día, hicieron recoger la leña a él mismo, llevar al monte, llevaron a todos los guasipungueros de ese sector y le hicieron en el tiesto caliente, le hicieron acostar, ese tiesto hirviendo pusieron en las nalgas. Y eso marcó hasta llegar a los huesos. Según cuenta mi padre, en un mes más o menos murió. Seguramente de cáncer o no lo sé, pero finalmente murió. Eso me ha dejado marcado. No puede ser que existamos seres humanos sometiendo a seres humanos, tratando ni siquiera a los animales. Los animales, para nosotros desde la cosmovisión nuestra, son hermanos Candidato, mayores y menores. y eso podría tener alguna relación con el motivo por el cual el movimiento indígena no sale a protestar y a pedir reivindicación de derechos con una flor en la mano, sino con otro tipo de actitud. No, no, es que lo que pasa es que, mira, la historia de la humanidad es la historia de la lucha. Si sale un sector, hablemos del 2019-2022 y comparemos con 1990, ¿por qué no se le dice en la misma tónica? 1990 no es que hayan salido con rosas. Tomaron catedrales, tomaron calles, tomaron edificios. Fue un levantamiento indígena, si quieren llamarlo, entre comillas, violento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no podemos seguir siendo racializados. Nuestras clases políticas y económicas, desde el nacimiento de la República, que nunca se constituyeron en burgueses, nunca, se quedaron en oligarcas. Nunca desearon el Ecuador que pueda prosperarse por sí mismo. Se sirvieron de las mieles que exportamos materia prima y vivir de lo que transformaban en Gran Bretaña o en Inglaterra. Entonces, en consecuencia, lo que les quiero decir en este punto es que la violencia estructural emitida por grupos económicos y políticos, a nosotros lo que nos dejen es responder, es contestataria. No ha generado violencia por parte de nosotros. Es tan violento que te vengan y saquen 123% de tu bolsillo que no tienes que comer para tus hijos. Es tan violento cuando te vienen y te quitan territorios completos para meter minería. Es tan violento aquello que tienes que hacer como ser humano, reaccionar frente a esa violencia. Se nos acabó el tiempo. Simplemente para terminar de cerrar esta idea, dice usted, en los 90 no fue pacífico, o por lo menos así lo catalogó la gente. Entiendo que en algún momento sí fue pacífico, tuvieron una relación buena con Rodrigo Borja, incluso él lo recibió y tenían conversación y diálogo. Y los 90, de los 90 acá, ¿qué ha pasado? Digamos, ¿no se debe avanzar también en ese sentido? ¿Son los mismos métodos de los 90 los que se tienen que utilizar hoy en el 2024? Como ya quemamos el tiempo, ¿me puede responder así bien rapidito? Sí, le puedo decir, hermanos que fueron disparados en las piernas, hermanos que perdieron la vida, 1990, perdieron la vida, hermanos asesinados en los Huasipungos. Y
como lo que pasó con Guillermo Lazo, frente a esa violencia, tuvimos que sentar a conversar también. Lo que pasó con Moreno, de la misma manera, con muertos, asesinados, tuvimos que sentar a conversar. ¿No fue ¿Por de qué? lado y lado? En este caso, los muertos fueron nuestros, no fue de lado a lado. El gobierno, con la implementación de la fuerza progresiva, como se conoció, simplemente estaba dispuesto a todo. Ahora, los cánones de violencia que ahora se pretende posesionar, que ahora estamos en el 2024, ya no podemos recurrir a aquello. Oiga, pero la matriz de violencia estructural no ha cambiado en los 500 años. La matriz del racismo, que es una forma de violencia permanente, no ha cambiado el día de hoy. ¿Cuánto estamos hoy día? 24. No, 14. 2025. Qué bestia, estamos en el 2025. 14 de enero del 2025. Sí, no, además del año ya Yo estamos. le aseguro, mi estimada, yo salgo de aquí, voy a la Plaza Grande, voy a tener el mismo racismo crudo y rampante, violento en contra de mis ideas. Eso no ha cambiado. Entonces no pueden venir a satanizar la reacción nuestra popular frente a esta violencia, trasladando únicamente a nosotros. Necesitamos una sociedad que se transforme. Ya vamos a hablar más a fondo de eso. Ahora le quiero poner otras imágenes y darle Perfecto. un minuto para que usted me diga qué opina de esas imágenes. Ok. ¿Ya? Vamos con la primera. ¿La reconoce? Sí, compañera María Andrade, Bien, en un candidata a la minuto. presidencia de la CONAIE. Exactamente. No es ajeno al conocimiento popular que en el 2021 le tocaba asumir el liderazgo de la CONAIE a una mujer. ¿Qué opina de la foto que le estoy mostrando de María Vicenta y qué opina de que eso no se haya respetado? Simplemente están mintiendo, construyeron un relato porque no tenían capacidad de enfrentar a mi candidatura, la más consolidada. Nunca existió una resolución para decir la siguiente tiene que ser una mujer. Jamás. En el movimiento indígena nunca ha existido una resolución por adelantado. Lo que sí se ha promovido en las mesas, y es más, yo he acogido en uno de los ejes grandes trabajar por el derecho de participación de la mujer, lucha contra la violencia estructural de las compañeras mujeres, derecho de participación política de las compañeras mujeres, que yo he profundizado en este tiempo. En consecuencia, mis hermanos detractores que en ese momento hicieron aparecer cualquier resolución que nunca discutimos en el tiempo en el Congreso anterior, porque sacaron, por lo tanto yo jamás he roto un principio ni he roto una resolución en contra de las compañeras mujeres. Bien, justo dentro del tiempo. Vamos a ir a la siguiente. Le muestro otra imagen. Son 4 imágenes que resumen el caos que se generó, ¿no es cierto?, con el paro nacional del 2019. 116 agresiones a la prensa, 138 periodistas agredidos según Fundamedios, 114 después en el del 2022 y 40 reporteros gráficos y camarógrafos. Nos decía usted, nosotros fuimos los más perjudicados. Bueno, estas estadísticas dan cuenta de que hubo otros perjudicados. Con esas imágenes en un minuto, ¿qué piensa? Solo que aquí no aparecen los 1.326 detenidos, no aparece ahí más de 1.200 compañeros heridos, heridos sobre todo, pérdidas de vista, compañeros con fracturas, ahí no existe. Entonces ahí también tendríamos que ser responsables para poner una información que colabore, para que de pronto no vaya a otros medios. Yo le invito a leer el Sinchi, ahí está con datos exactos lo que significó la lucha popular. Si miramos allí, tienes una masa indignada, una masa que no ha sido entendida, una masa que no ha sido respetada sus derechos, esa masa que produce alimentos en nuestros territorios, que da de comer a las grandes ciudades, esa masa que no ha sido comprendida, que decimos no a la minería. Y por otro lado veo una llama de una llanta, y por eso dicen que es quema de Quito. Ahí veo una llama y una rama. En consecuencia, no está quemando Quito. Ese relato construido de que ha quemado Quito es las élites económicas y políticas, la oligarquía, a las cuales nosotros hemos frenado para que no sean sus ganancias la pobreza de la gente. A la gente que en este momento están más abajo, ¿no es cierto? Miramos, solo mira cuánto hayan perjudicado a los compañeros que están atendiendo solidariamente en Minga. Ahí no están atendiendo de pronto a alguien de los sectores pudientes, sino son entre la gente pobre. Candidato, se acabó el minuto. Simplemente para resumir, a la luz de eso que estamos viendo y de lo que usted describe o de cómo usted ha interpretado e interpreta los hechos, ¿cómo convencer a todo un país de que usted será el presidente de todo un país y no solamente quien promueva justamente lo que quiere el sector indígena?
Yo no soy dirigente solo del movimiento indígena. Y quiero aclarar, el movimiento indígena nunca ha luchado solo para sí mismo. El problema es que nuestras élites económicas y políticas han etnitizado la política. Ah, dice el señor Riz, el 7%. Oiga, cuando bajamos el gas, ¿ha servido para el 7% o para todo el pueblo ecuatoriano, incluidos los que nos han dicho que somos terroristas? Sí. Incluido. Permítame. Un segundo tema, cuando hemos bajado el precio de los combustibles, ¿ha sido solo para los indígenas? No, señores. Transportistas, agricultores, pequeños, medianos industriales. En consecuencia, nuestra lucha ha sido para la mayoría y para todos los ecuatorianos. Mi candidatura, en este caso, viene, no vamos a venir desde una posición neutral. Efectivamente, vengo desde una posición de los sectores populares, que creo firmemente en esos blancos, mestizos, cholos, montubios, indígenas, afros, trabajadores del campo y la ciudad, sobre todo de los sectores populares, que es la mayor cantidad de gente que en este momento, solo vamos a ver, los que estamos en la extrema pobreza, 12.6%. ¿Se puede imaginar que viven 2 millones de personas en la extrema pobreza que no tienes para cada día? Vengo de ese sector, que yo creo que firmemente lo que producimos con las manos laboriosas de todos los ecuatorianos, un gobierno debería hacer respetar el derecho a ese trabajo y que cada quien disfrutemos de nuestro trabajo. Es decir, Que no usted le habla a un 12% de la población. No, estoy diciendo que vengo de esa realidad. Hay un 27.7% de la clase empobrecida. Ahí ya tienes 27 más 2, estamos hablando de 39, ¿no? 39, 40. Y además de eso, tienes una clase media. Y a las élites dice usted en contra, porque usted dice que las élites lo satanizan a ustedes, usted sataniza a las élites. ¿Se puede gobernar así? ¿Se puede gobernar sin las élites? Sí se puede. Mire, hay que invitar a que puedan ser sensibles con el país. Bien. Mire, yo le digo a las élites, al 1% de esa población, oiga, no pagan impuestos. Si es pues contradictorio, ¿no cree? Esas élites que no pagan impuestos, que todos los años tienen remisiones tributarias. Hasta el nombre ponen bonito. Pero generalizamos que todas las élites no pagan impuestos. Entonces. Estoy hablando del 1%, clarito. Y si quiere puedo poner nombres y apellidos. Perfecto. Y puedo poner las empresas que no pagan impuestos. Y sabe una cosa, esos grupos económicos no pagan impuestos. Pero además de eso, la plata que ganan explotando a los trabajadores, explotando a los recursos naturales, el agua, las condiciones básicas para como medios de producción, no tienen la plata aquí en el Ecuador. Se puede imaginar, tienen 80.000 millones de dólares afuera en paraísos fiscales. Sacan la plata porque el país dice que está en riesgo, pero ahora ellos mismos promueven. Señores, necesitamos inversión extranjera. Oiga, pero no tienen ni vergüenza. Ya vamos a hablar de lo que usted piensa de la economía, del mercado laboral. Para todo va a haber tiempo. Le voy a mostrar una siguiente imagen, ¿sí? Yacu Pérez, en un minuto, ¿qué piensa? Yacu Pérez, conocí en el 2009, nosotros invitamos a la organización del Ecuarunari, en el 2013 se convirtió el primer presidente del Ecuarunari, porque yo estaba en esa comisión, fuimos a invitar, porque veíamos que tenía una referencia de lucha sobre el agua. Pasó 2 años, 2 periodos en la Ecuarunari, vimos que utilizó al Ecuarunari, al movimiento Pachacutic, no respetó procesos democráticos internos y lógicamente después tomó la decisión y se fue del movimiento Pachacutic. Se fue del movimiento, dice, no respetó procesos democráticos internos y sin embargo logró que Pachacutic tenga la mejor votación o participación electoral en sus 25 años, 22 asambleístas y quedó a milésimas nada más de quien se fue a la segunda vuelta. ¿Por qué entonces tiene un mal concepto de Yacu? Yacu no ganó las elecciones. Fue la referencia de lucha del 2019. Le aseguro, si fuera Jaime Vargas, si fuera Leonidas Issa, si fuera Salvador Quispe o si fuera Yacu Pérez, con ese colchón de la lucha popular, cualquiera de nosotros 4 tenía esa misma referencia. En consecuencia, yo no le doy un gramo, eso sí, con absoluta seguridad, un gramo a ningún dirigente individual. Porque en este caso construimos una referencia alrededor de la lucha que significó para todos los ecuatorianos. Para citarlo, tomando como referencia su criterio, entonces usted, este 2025, tendría que generar un resultado similar al de Yacu en las elecciones. No va a ser lo mismo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque si hubiéramos tenido la capacidad de control, por eso son métodos de control comunitario importantes. Si hubiéramos logrado catapultar con esos 27 asambleístas, en este momento estaríamos hablando de un seguro proceso
y hubiéramos ganado las elecciones presidenciales. Yo hubiera esperado que Yacu quede en el movimiento Pachacuti. Aquí hay problemas, debatimos, en muchas veces son debates muy álgidos. ¿Sabe una cosa? Nosotros no nos hemos ido de la Casa Grande. Hemos quedado a debatir acá. Le aseguro, si Yacu quedaba en Pachacuti, si los otros que se han ido quedaban en Pachacuti, era mucho más fácil consolidar el poder desde los sectores populares y el movimiento indígena. Y quiero decir, el antecedente que cargo en este momento sobre los 27 asambleístas, cuando perjudicaron la posición política e ideológica del movimiento Pachacuti, no se imaginan el daño que nos hicieron. En este momento, no sé qué va a pasar en el proceso electoral. Lo que estoy seguro es que hay una base consolidada que está dispuesta a seguir sosteniendo esta propuesta de la plurinacionalidad para los ecuatorianos. Bien, se nos terminó el tiempo. Le voy a mostrar lo último, su libro, El Estallido. Este es un fragmento del libro que dice: el único mazazo posible y necesario, al parecer, proviene de Rosa Luxemburgo, Dolores Cacuango, el testimonio rebelde de los pueblos del mundo, de los hombres y mujeres plegados a soñar en la materialidad de hacernos juntos en abrazos, mingas y barricadas, de los que habitaron 1000 patrias y ninguna. Como dijera el escritor chileno Luis Sepúlveda, recientemente fallecido de coronavirus, la luz al final del túnel proviene de la afirmación creída, buscada e impostergable: comunismo iberoamericano. Indoamericano, perdón. No leo nada con esta distancia. Tengo de memoria lo que digo. Barbarie, muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Barbarie es el capitalismo. Barbarie es que hayamos acabado 3 veces la cantidad de recursos naturales de la madre tierra. ¿Y cómo se ve el comunismo indoamericano? Por eso, en las calles, en las casas. Permítame. Barbarie es que en este momento estemos enfrentando el peor momento del calentamiento global. Barbarie es que una clase económica, élite económica, que no diferencias ni del narcotráfico ni de las economías legales, hayan concentrado tanta cantidad de plata en el mundo. Bien. Eso ha generado millones y millones de vidas, la pobreza. Y lo contrario es del comunismo indoamericano, que es cómo se ve en las calles, en las casas del Ecuador. Comunismo indoamericano o el nombre que quieran. E incluso yo he dicho, podemos discutir el concepto, pero lo que está claro es que hay que construir algo diferente que no sea el capitalismo. Permítame volver. En 1794, cuando estaban guillotinando a María Antonieta, 1794, la clase política más revolucionaria que ha conocido la humanidad se llama la burguesía. Yo no sé por qué los burgueses tienen miedo de evolucionarse. La clase que estaba dispuesto a guillotinar monarquía por monarquía la hizo sin ningún problema. ¿Por qué nos recurrimos a la historia de la humanidad? Eso fue tremendamente violento. Ahora, vamos a hoy. ¿Cómo se vería hoy aplicado en Ecuador? Ahora nosotros necesariamente debemos recurrir a otra forma de vida. Nosotros hemos propuesto la economía comunitaria. Hay que recrear una economía recíproca que no esté intermediado únicamente por el interés de la competencia. Estos son conceptos más profundos que seguramente en un programa de gobierno ni siquiera en un periodo se va a poder hacerlo. Pero este libro lo que invito es a un debate recurriendo a la historia, y es más, este es el 3er capítulo, la perspectiva de la construcción de una sociedad diferente. Entonces, en ese proceso, lo que les invito ahora nuevamente es que podemos discutir el concepto, podemos discutir el contenido, pero lo que está claro para usted, para mí, para todo el mundo, es que el capitalismo, que es una barbarie que está acabando con la humanidad, no es posible sostener aquello. Simplemente, si no luchamos, abrazaditos todos iremos al despeñadero. Es lo que no quiero yo. Vamos a bajar a tierra algunos de estos conceptos y creo que la forma de hacerlo sería revisando su plan de gobierno y las propuestas que tiene para Ecuador. Vamos a hablar de sus propuestas en distintos rubros. Le voy a dar 3 minutos después de cada pregunta para que respondamos. Tenemos que intentar entrar en tiempos. Ahí tenemos el cronómetro, ¿sí? Vamos a hablar de seguridad. Usted propone fortalecer la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, depurándolas y sancionando a los miembros que han sido cooptados por el crimen organizado. ¿De qué manera? Y dígamelo de forma concreta, porque esta es una propuesta común de todos los candidatos. 3 minutos. Bueno, en el tema de seguridad, no solo es la policía. Mire, voy directamente al tema realizable. 100.000 efectivos entre policías y militares. En términos reales, ¿nos pueden dar seguridad a 18 millones de ecuatorianos? Todos los ecuatorianos me dirían que no. Y yo estoy absolutamente seguro que no es posible. Que además de eso, esos efectivos que tenemos, además de eso, están infiltrados.
Y uno tiene que preguntar por qué hay una infiltración del narcotráfico, el crimen organizado en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo firmemente porque aquí no están, porque muchas veces se persiguen a los soldaditos de las mafias. El problema del narcotráfico no son los soldados de la mafia, no son esos muchachos empobrecidos en los barrios empobrecidos, drogadictos, analfabetos, son soldados de la mafia. ¿Por qué hay infiltración? Porque hay jefes mucho más poderosos. Y yo creo firmemente, si tuviéramos una institucionalidad fuerte, no solo diría quiénes son los soldados de la mafia, a esos que dan fusiles, a esos que dan armamento para que vayan a enfrentar y vayan a hacer el daño. No, hay jefes. Y esos jefes para mí están vinculados en las economías más poderosas. Solo Ese es su análisis. Sí. Exacto. ¿Cuál sería la propuesta entonces para con ese análisis depurar las fuerzas del para mí es, la UAFE tiene que decirnos, la unidad de análisis financiera tiene que decirnos, si Naciones Unidas me está diciendo que aquí recrean hasta 7,000 millones de dólares cada año del narcotráfico, la unidad de análisis financiera tiene que decir, oiga, ¿por dónde está pasando esa plata? Pasa por el sistema financiero, ¿quiénes son los jefes? Pasa por el sistema comercial, ¿quiénes son los jefes? ¿Por dónde estás lavando? Pasas por el sistema industrial, ¿quiénes son los jefes? Identifiquemos. En el momento que identifiques al jefe, vas a identificar a los siguientes trabajadores de ese grupo. Le pongo 2 datos. 2024 se detuvieron 294 toneladas de droga. 294.6 toneladas de droga. De estas, 17 toneladas servían para consumo interno, que significa mercadeo interno. ¿Cierto? ¿Esto cuánto significaba en platas? 1.500 millones de dólares. ¿Se puede imaginar 1.500 millones de dólares? ¿Cuánto significa la exportación de banano? ¿Cuánto significa la exportación de banano? De manera consolidada sobre los 3,000 millones de un cierto sector, 900 millones de dólares. O sea, el trabajo de un año para la exportación de banano puedes hacerlo con un cargamento. Entonces, ¿no será que los grupos grandes que no pagan impuestos y tienen plata afuera, y no lo voy a poner con nombres y apellidos, lo voy a dejar ahí latente? ¿No serán que ellos con un cargamento están resolviendo sus problemas de crisis en sus sectores económicos? Entonces, para mí, en mi gobierno, es absolutamente importante. Así como se está enfrentando con los soldados de las mafias, hay que identificar a los jefes para que tengan la cuota de responsabilidad en este país. Bien, se acabó el tiempo. Simplemente para hacer una repregunta breve, usted está básicamente diciendo que los exportadores y los bancos, que son quienes más ingresos generan para el país en el sector privado, son responsables de esto y que tienen que depurar ahí primero para que después se depuren las fuerzas del orden. No lo sé, por eso digo, no lo sé cuáles son los sectores que se están beneficiando, pero lo que está claro para el Ecuador y para el mundo, hay 7,000 millones de dólares ilegales del narcotráfico recreando en la economía legal del Ecuador. Pero entonces, para no dejar en duda, hay que identificar para la cual la unidad de análisis financiero, lo que debería estar haciendo en este momento, diciendo, estos son los jefes, están vinculados. ¿Quiénes controlan los puertos y aeropuertos? ¿Los muchachos? Los soldados que estamos en este momento enfrentando, y todo el mundo saluda diciendo, bien, presidente de la República. Ellos son los muchachos que están exportando. Ellos tienen control de puertos y aeropuertos. Ellos tienen control de aduanas. Señores, no. Aquí hay un sector de la economía legal que están controlando las economías ilegales. ¿Cuál es el nombre? No tengo idea. Por eso le digo, no tengo idea. Pero entonces estas son conjeturas. Por eso estoy diciendo, la unidad de análisis financiero tiene que determinarnos quiénes son esos sectores de la economía legal que están aprovechando de las economías ilegales. Lo que está claro es que en este país 7,000 millones de dólares recreen la economía legal. Vamos a hablar de otra pregunta en relación a seguridad. Usted propone refundar el sistema de rehabilitación social para lograr la reinserción social y laboral de los presos. ¿Cómo va a lograr eso sin antes poner orden en las cárceles que se han convertido básicamente en centros de comando del crimen organizado? En 3 minutos. Así es. En nuestra siguiente propuesta es, primero, antes de que vayas a poner cárceles en Archidona o en Santa Elena, la primera acción que debemos hacer como gobierno nacional es poner en orden todas las cárceles del Ecuador. Tienes que tomar control administrativa e institucionalmente. ¿Cómo? Mire, qué difícil es hacer un sistema integrado con todas las cárceles, absolutamente con todas las cárceles, un sistema integrado utilizando la capacidad técnica y tecnológica. ¿Por qué no puedes poner
En este caso, los pasos, las entradas, videocámaras con conocimiento facial, y que esto hay un centro de mando que no dependa directamente de los que están controlando las cárceles, sino una comisión que permita ver en línea. ¿Quién estaría en Primera esa cuestión. comisión? Porque, candidato, lo que usted me dice es tecnología. Muchos hablan de tecnología. Estamos hablando del crimen organizado que además muta tras muta, tiene una estructura de organización y una eficiencia que no tiene el Estado. Con la tecnología vamos a vencerlos a No, ellos. no. Si tienes control de todas las cárceles, capacidad administrativa y técnica y mejorada con capacidad tecnológica, le aseguro que es controlable las cárceles. Primera cuestión, tomar control, que no sean centro de operaciones. ¿Dónde se siente el delincuente más seguro? ¿Afuera o adentro en la cárcel? El delincuente está más seguro adentro en la cárcel, no afuera. Lo que utilizan las cárceles es como centros de operaciones para no solo hacer esta actividad, sino amedrentar a toda la ciudadanía y de eso generar condiciones de negocio. Así es como está funcionando. Por ello decimos, utilizamos todo lo que significa control técnico, tecnológico, administrativo, institucional, las Fuerzas Armadas en un proceso de emergencia, poniendo toda la fuerza, los 100.000 militares y policías en una estrategia que yo la tengo pensado, ¿Cómo es realmente, esa permítame, estrategia? eso tenemos que No me diga desarrollar. que es como el Plan Fénix. No, no. Porque Plan Fénix no si no me la existe. cuenta. Mire, Plan Fénix no existe. Para empezar, no existe. ¿Y cómo Ya es me contaron cómo han levantado el Plan Fénix. Mire, ¿Cómo es la estrategia con las Fuerzas mire, Armadas en las cárceles? Eso me tomas interesa, porque en eso el está mismo minuto, en en el contra de mismo los tratados de segundo, derechos en la humanos. misma noche, en el mismo momento, de manera integral todas las cárceles, donde no tengas capacidad de planificación. Una vez que lo tomes, implementas toda la capacidad tecnológica. Solo si usted se puede imaginar, O sea, usted quiere hacer un operativo nocturno con todas las Fuerzas Armadas a la hora de que forma sea, imprevista, caer en todas las cárceles, tomar el control de todas las cárceles y después implementar su plan. ¿Es y eso lo que me está tener diciendo? todas las condiciones técnicas y tecnológicas para dejar establecido aquello. Si no lo haces eso, ¿sabe qué pasa? Vas corriendo, sales en Ecuavisa, han tomado en Taur, en tal listo, ya está. Ya tienes planificación la información para otro lado. No estás haciendo en línea. Segundo tema que para mí me parece importante. En la incapacidad material, no estoy diciendo en la incapacidad de la policía, sus condiciones, no, 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 en la incapacidad material, real, de los 100.000 policías y militares. O sea, no hay capacidad, no hay más números. Yo creo firmemente en la capacidad de la organización de la propia ciudadanía. Tenemos que hacer una acción complementaria. No me digan que eso no funciona. En nosotros funciona. La CONAIE ha demostrado este país. 10.000 comunidades, ha garantizado su propio control territorial, ha garantizado su sistema de seguridad interna, ha garantizado su sistema de justicia, aplicación de justicia. Entonces, no estoy diciendo trasladar esta experiencia al resto de la sociedad, porque la Constitución Entonces, ¿qué está diciendo? simplemente las experiencias que esto tranquilamente se pueden ayudar a organizar otros recintos. Vamos a la costa. Han perdido el espíritu de esta vivencia que antes teníamos. El ser recinto, el ser de barrio. Ahora ya no están jóvenes yendo al barrio ¿Esto no se jugando. contradice con su modelo de Estado? Digamos, usted está diciendo que quede en manos de la comunidad la defensa de su propio territorio y la defensa de sus barrios, ¿no es cierto? Salgamos con palos a luchar contra las mafias y el crimen No, no, organizado. no, no. ¿Es eso lo que me está Lo estoy diciendo? diciendo. Que el Estoy Estado... diciendo como una acción complementaria. Cuidado, porque si no van a decir ahora ya la policía militar ya no van a tener. No, en la incapacidad. O sea, si tuviéramos 200.000, 300.000, 500.000 para decir, ¿sabe qué? Si vamos a tener algo de cobertura. No es posible simplemente. Hasta que incrementes, hasta que vayas fortaleciendo el número de policías y militares. Y yo creo firmemente en que es posible coordinar, cooperar, tener una acción complementaria de la misma ciudadanía, incluso el sistema de inteligencia, para no pasar lo que pasó con los 4 niños de Malvina. ¿Por qué lo detuvieron? Por ¿Quiere si continuar? acaso. ¿Cierto? Por si acaso. ¿Serán? ¿No serán? Por si acaso. Y eso pasó con más de 20.000 muchachos. Según las estadísticas, después del estado de guerra, que declararon estado de guerra, detuvieron aproximadamente 20.000 muchachos. Eso dicen las 60.000 estadísticas, personas en de total. las cuales cuántos estaban realmente vinculados a las mafias, al crimen organizado. Se dice que 300, 500, y el resto tomaron por si acaso. Para que eso no suceda, ¿sabe qué necesitamos? Un sistema de inteligencia que no esté situado únicamente en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional, sino que hagamos un esfuerzo complementario con la ciudadanía. Si usted va a una comunidad indígena, voy a poner esto porque nos ha Está funcionado. como los solares en Cuba, ¿o no? Que, o sea, uno lo que ve le reporta al gobierno. No, no, tampoco en ese nivel. Mire,
Lo que pasa, por ejemplo, usted mira, vean compañeros, aquí va una moto. ¿Quién es? Veamos quién es esa moto. Inmediatamente activa la comuna, dice, señor, ¿usted quién es? ¿De dónde viene? Porque no es conocido de acá. Entonces dice, bueno, yo vine a tal cosa, tal cosa, tal cosa. Si es que no eres un individuo, listo, te dejan pasar. Pero si es que lo eres, inmediatamente activa este proceso interno. Y yo creo que esas acciones no van a poder hacer porque no tenemos el número suficiente de las Fuerzas Armadas ni la policía. Entonces necesitamos una acción complementaria con la para este ciudadanía. flagelo. Vamos a avanzar y hablemos de educación y salud. Usted propone en ambos rubros cosas bastante idealistas. Habla de un acceso universal a la educación y a la salud, gratuita, de calidad, completamente garantizada, invertir en infraestructura en ambos rubros, que las transferencias lleguen a tiempo del gobierno central, que mejoren los sueldos, la escala salarial, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que se puede llegar a proponer eso si hoy en día esos mismos recursos no están tan siquiera en las comunidades indígenas que ustedes representan? Y de hecho, quisiera que escuchemos este audio que es de una lideresa de una comunidad amazónica que justamente da cuenta de eso. Esos recursos no llegan, o no existen, o no llegan, o las dos cosas. Escuchemos un ratito. Porque primero no hay educación suficiente, solo hay una escuelita en cada comunidad, que en comunidades hay siempre escuela y no tiene ni colegio ni universidad, no hay ninguna cosa. A veces salen a estudiar y acá en ciudad sufren, ¿no? Bueno, ahí escuchamos. ¿Cómo garantizar que eso llegue cuando sea presidente, si hoy del país, cuando hoy siendo presidente de la CONAIE, hay muchas comunidades que todavía no lo tienen? Es que el presidente de la CONAIE no tiene recursos. La CONAIE como tal no tiene recursos para sostener un proceso que corresponde al Estado. Mire, nosotros en esta idea de la plurinacionalidad del Ecuador, donde hemos pedido a todos los gobiernos respeten la educación propia, que cada pueblo, cada nacionalidad pueda tener su proceso de educación propia, que no pierda el idioma, no pierda la cultura. Hemos tenido por parte del Estado una educación homogenizante. Y lo peor de todo, cuando nosotros estábamos luchando en contra del cierre de las escuelitas comunitarias, en lugar de mejorar, mire, aquí solo dos cosas hay que hacer. Primero, hay que respetar el presupuesto que establece la Constitución de la República. Para salud, educación, no tienen que ser innegociables. No puedes. Ahora se habla del achicamiento del Estado y lo peor de todo, hay gente que creen. Achicamiento de Estado para sacar recursos del rubro de educación, rubro de salud. Y resulta que mientras más quites la plata, más víctimas hay en este momento. Solo en la costa, más de 63,000 niños fueron expulsados del sistema de educación. ¿Por qué? Porque no hay condiciones básicas de vida, simplemente. Entonces, en nuestro gobierno, ¿qué decimos? Mire, la Constitución establece los rubros para cada sector. El sector de la educación, de la salud, no pueden ser reducidos en esta idea de el Estado es muy obeso. Ahora dicen de dónde vamos a sacar la plata, ¿cierto? Mire, si este país no tolerara la corrupción y no dejara en la impunidad, le aseguro que esos recursos tienes todos los años. 7.500 millones de dólares cada año en evasión tributaria. Supongamos que no la tolerara. No lo va a resolver de un día para el otro. Si es que entra a gobernar este año. Este año, ¿de dónde sacamos esos recursos? En este momento tenemos que priorizar. Imagínense, hay carteras de Estado que no han gastado ni el 20%, 19%. Si no pueden gastar, señores, ¿para qué son gobierno? Si tienes recursos, está planificado, aprobado en la Asamblea Nacional y resulta que no puedes, algunos sectores en serio no han podido gastar ni siquiera el 20%. En consecuencia, en nuestro gobierno priorizamos, para mí, así ya humanamente creo que el tema de salud y la educación tienen que ser incuestionables. Recursos de otros sectores que no están pudiendo gastar simplemente trasladamos de manera responsable a sectores que donde no podemos, en este caso, hacer este esquivo, ¿no? Porque creo firmemente en la educación. Si no damos opciones a los jóvenes, vea, no van a poder los jóvenes tener otra posibilidad de vida. Si no damos opciones a los jóvenes, que a mí me molesta tanto, ¿cómo es que podemos aceptar en un Estado que debe garantizar derechos? Un joven quiere ser médico, una niña quiere ser médica, vas a la universidad. Antes teníamos el sistema nacional, ahora está autonomizado por las universidades. Vas a dar la prueba y dices, ¿sabe qué? Usted no sacó 1,000 puntos. Ni siquiera sacando 1,000 puntos te permiten ser lo que yo quiero ser. ¿Qué te dicen? Bueno, si quieres,
Si no quieres perder el cupo, puedes ser agrónoma, puedes ser ingeniero ambiental. Pero te imaginas, ¿por qué hay deserción de las universidades? Porque te están obligando a tomar carreras que no corresponden. Esos jóvenes, ¿qué están haciendo? Luego de votar de las universidades sin opción de vida, simplemente están yendo a delinquir. Se nos terminó el tiempo, pero para resumir, entonces, ¿de dónde se sacará el presupuesto Entonces, para esto? el presupuesto, primero, lo que corresponde, lo que dice la Constitución, priorizaremos y respetaremos. Salud, educación. Segundo, no es que va a ser de noche a la mañana, pero hay deudas en firme. Vamos a cobrar a todos los evasores de impuestos. Ahí tienes 7.000 millones de dólares, que tranquilamente puedes incrementar la capacidad. En las universidades estamos nosotros proponiendo incrementar hasta 10% de capacidad de todas las universidades. ¿En qué año? Declarado de la educación, resolvemos el problema del ingreso a las universidades de nuestros jóvenes que ingresen a las universidades. Es lo más concreto, no estoy diciendo cosas que no se pueden cumplir. Realmente es cosas que se pueden cumplir. ¿De dónde más vamos a sacar recursos económicos? Hay que priorizar. Imagínense en este momento, en lugar de estar dejando que la ganancia del petróleo, del campo Sacha, vaya a ciertas empresas privadas, nuevamente tenemos que retomar, fortalecer la capacidad de producción de la empresa pública y esos recursos frescos hay que inyectar a salud y a educación. En su modelo de sociedad, entonces, ¿es el Estado el único en capacidad de solventar las necesidades de la gente? O sea, el sector privado aquí no cumple ningún papel, mejor que cierren las puertas y se vayan. No. Apaguen la luz, chao. No, hay una interpretación equivocada de lo que estamos planteando. Esta Constitución de la República reconoce 3 formas de economía: la economía pública, la economía privada y la economía comunitaria, popular y solidaria. Entonces, ¿cuál economía no ha sido desarrollada? La economía comunitaria, la economía popular y solidaria. Permítame decir, algunos dicen hoy están en contra de los privados. Tanto aman al mercado libre y resulta que viven del mercado del Estado. No dicen que tienen mercado libre. Mire, cada año 4.000 millones de dólares el Estado compra. ¿Quiénes son los beneficiarios? Los grupos económicos que no pagan impuestos y sacan la plata afuera. Oye, esto tiene que cambiar, pues. 4.000 millones de dólares. Solo vamos a la compra de alimentación escolar. ¿Quiénes están vendiendo? 93 millones de dólares, el grupo Novis acabó de comprar una parte de capitales que participa la tía del presidente de la República. Oiga, ¿y cuánto le están dando a la economía popular y solidaria? No han dado ni siquiera el 10%. Están permitiendo que compre 100 millones de dólares. ¿Cuánto están sosteniendo la economía popular y solidaria? Permítame, 16.800 asociaciones. Multiplica por el número de asociados 553.000 y multiplica por 4 miembros de familia, estamos hablando de 2 millones de personas. Pero ¿cómo es posible que en este país se sigan hablando de privados y no reconozcan otras formas de economía? No estoy absolutamente en contra de lo privado. Lo que estamos diciendo es que tiene que haber políticas sociales en igualdad de condiciones. Usted está diciendo que el Estado no le está comprando la economía popular y solidaria, sino a los amigos del poder que pertenecen al sector privado, pero las empresas privadas le compran a la economía popular y solidaria. Un ejemplo, por ejemplo, con el tema de la leche, al menos 6.000 productores lecheros de la Sierra Central le venden a estas empresas intermediarios. privadas. Entonces los señores, a más de aprovechar del Estado, aprovechan y ganan del intermediario. Permítame, en producción de la leche, los intermediarios no están pagando lo que corresponde a la ley. La ley, ¿cuánto dice? 52% referente al producto final. Bien, ¿A cómo cuesta? esos... Usted va a la tiendita, ¿a cómo cuesta el litro de leche? $1. ¿Qué me dice a mí la ley? Tiene que pagar usted, señor, a 52 centavos al productor. Y eso no está sucediendo. El intermediario que está aprovechando de la plata del Estado y además de eso, aprovechando de la intermediación, ¿a cómo está pagando al pobre ganadero? 35 centavos. ¿Eso cree que es justo? Usted le llama intermediario al sector privado que está comprándole a distintos productores y que después vende eso en forma a gran escala, ¿no es cierto? Entonces, si es que desaparece el sector privado, ese sector privado, es que y no les compran, ¿ustedes van a vender directamente? No ¿Cómo va a ser? estamos diciendo que debe de desaparecer. Debería haber un canal. Mire, en una cadena de producción, ¿cierto? Todos debemos ganar. El productor, el comerciante, el industrial y los consumidores. Capaz de que tengas comida, no lo que están planificando ciertos sectores para ganar más. La comida más barata para que el consumo pueda ser más efectivo. Una parte de esa cadena de producción, si me dice a mí 52 centavos, listo, campesinos, ganaderos 52 centavos. Usted para procesar necesita 48 centavos, listo, incluido también el rubro de su utilidad, 48 centavos. Listo, todos felices, todos tranquilos. Pero aquí no es un problema. Lo que pasa es que hay un sector de la economía
de este sector, de esta cadena de producción, hay alguien que lleva más. Eso estoy en contra. Candidato, tenemos que terminar este punto. Simplemente, ¿quién va a decidir entonces cuánto se queda quién? ¿Usted, el presidente? ¿Quién va a decidir? No, va a haber una política integral, integrada en estas tres visiones de la economía: pública, privada y comunitaria. Es lo más justo que podemos hacer en el Ecuador. Entonces, habrán condiciones para cambiar las reglas de juego, no dejar en el mercado libre. Vea, en serio, yo vengo de la producción de las papas. Yo soy productor de papas. Durante toda nuestra vida, nuestra gente ha vivido de aquello. Pero es doloroso usted. Va a vender un día jueves en Saquicili. ¿A cómo te compran el quintal de papas? $8, la mejor papa. Usted va al Tía, Mega Maxi, Super Maxi, porque tiene en una fundita, compras a $1.40 el kilo. Significa que yo debería vender a $70 el saco de papas. Digamos que ya ni siquiera $70. Que me paguen por lo menos para recuperar los costos de inversión. Ni siquiera aquello. Eso no se llama ni comunismo, ni socialismo, ni que estás a favor. Se llama justicia social, justicia económica. No, el mercado libre todos. dice tenemos que fijar precios, básicamente eso es lo que está planteando. En empleo, usted habla de promover políticas laborales que garanticen condiciones de trabajo dignas, ¿no es cierto?, contra la precarización, y en realidad pocos actores se atreverían a decir en este país que no quieren un trabajo digno o que no quieren garantizar un trabajo digno. ¿Cuáles serían esas políticas concretas? ¿Piensa usted a aumentar el salario básico? ¿Piensa endurecer las leyes laborales? 3 minutos. Así, a rajatabla. Ok. Ahora sí voy a mirar. Mire, primero hay que respetar los derechos que están establecidos en la Constitución y la ley. No puede seguir habiendo procesos para la flexibilización laboral. Esta intención ya la han tenido todos los gobiernos. Entonces, la primera condición que ya aquí, escuchando a algunos presidenciables, dice, mira, si queremos que accedan al trabajo hay que flexibilizar. No, señores, los sectores económicos que están bien, paguen lo que corresponde. Yo creo firmemente que ahora estamos discutiendo esta partecita para que tengas este trabajo digno, sean respetados tus derechos. ¿Qué tal si hacemos lo que ya están haciendo Europa? ¿Qué está haciendo Europa? Una jornada laboral de 5 días, ahora están reduciendo a 4 días, capaz de que ese trabajador pueda trabajar ese número de horas, tenga las condiciones básicas para que pueda vivir con su familia y pueda de pronto hacer alguna actividad complementaria. Por ejemplo, estamos analizando hoy en Ecuador queremos hacer lo que se hace en Europa, en el Ecuador en el que perdemos por cada protesta miles de millones de dólares, en el Ecuador de los apagones, en el Ecuador en el que estamos produciendo menos, la economía decrece y generamos menos empleo, las empresas cierran. En el Ecuador de hoy queremos reducir la jornada laboral a 4 horas. A 4 horas no dije, a 4 días. A 4 días. 4 días. Queremos reducir la jornada días. laboral. Es una propuesta. Vamos a lanzar, estamos analizando. ¿No va a crear más desempleo eso? No va a generar más desempleo. Permítame, en este momento lo que necesitamos es aperturar a otros sectores de la economía. Aquí se ha dicho de cada 10 empleos, 9 da la gran empresa. Es mentira. De cada 10 empleos, 2 da la gran empresa, 1 da el sector público, 6 da la economía informal. En esta economía informal que ni siquiera tienen hecho estadísticas, el 25.5% que viene de la agricultura ampliada, creo firmemente que ese puede ser un colchón donde puede asumir la mayor cantidad de empleos en el Ecuador. ¿Qué más? ¿Dónde más podemos decantar el empleo? Es decir, no saldrían de la economía informal entonces. ¿Cómo? Usted dice que la mayoría, en realidad 9 de cada 10 empleos formales no los da la gran empresa, sino el sector privado. Transformando, pero efectivamente. Usted dice, la mayoría de empleos las está dando los está generando el sector informal. A la cual han puesto también la agricultura ampliada, las cuales no son informales, son economías formales. El problema, ¿cómo han hecho esta valoración? Lo que pasa es que un agricultor nunca está valorando su propio trabajo. Vas a vender, nunca dices, oiga, yo tengo derecho a mis $460. No, el pobre agricultor ni siquiera valora su trabajo. A eso les llaman trabajo informal. No, esta economía hay que fortalecer, hay que dignificar para que eso no esté como trabajo informal o de pronto esté en una zona que no está siendo tomada en cuenta. Eso hay que dignificar para que tenga mayor colchón del empleo que necesita este país. Pero además de eso, ¿qué proponemos? Este país en los últimos años teníamos un ingreso hasta 1 millón de turistas. Si logramos construir una política seria alrededor del turismo,
creo que podemos incrementar hasta 3 millones de turistas internacionales, de las cuales sería un rubro importante que dinamizaría no solo al trabajo asalariado, sino a actividades complementarias, los que tienen un hostal, los que tienen un hotelito, los que venden comida en la comunidad, los que venden comida en el barrio, y que eso esté vinculado a las actividades productivas alrededor del turismo. Y creo importante que si dinamizamos estas otras formas de economía, no vamos a ser tan dependientes como en este momento lo estamos teniendo. Hablemos ahora sí de los subsidios en profundidad. 1.400 millones de dólares más o menos se calcula que es lo que le cuesta al Estado. Usted hablaba de que podría generar mucho más de lo que le cuesta en un encadenamiento productivo, si se analiza, pero en realidad usted hablaba de un aumento del 123% al comienzo justamente de este espacio, y el impacto no es tal, o sea, varía de acuerdo a cada sector. Pero vamos a ser más puntuales y más concretos. Si es que está en contra de que se quite ese subsidio, ¿de dónde vamos a sacar esos 1.400 millones para el presupuesto del Estado? En 3 minutos. Primero debemos entender que los combustibles es un factor de producción. Eso debe quedar claro para los ecuatorianos. ¿Qué es un factor de producción? Es algo que me permite dinamizar todo el sistema económico. No es como han querido posicionar, los combustibles para los ricos. No es posible. Los combustibles para los narcotraficantes no es posible. Los combustibles para los contrabandistas no es posible. Han intentado estigmatizar. ¿Para qué? Para que la ciudadanía acepte como norma. No, señores. Es un factor de producción. Y a los que más afectes, a los más pobres, a los que no tenemos carro. En el momento que incrementas un porcentaje en cualquier sector de la producción, incrementan los precios. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar? Primero, no vamos a sacar de ningún lado, porque estamos simplemente diciendo hay que equilibrar la balanza. Lo que produces, exportas, lo que produces, transformas, hacemos un balance y eso no hay subsidio. Simplemente estamos tomando lo que corresponde. En consecuencia, usted no tiene que sacar de ningún lado para complementar la plata para los subsidios. Simplemente estamos aprovechando de mejor manera lo que tenemos como ecuatorianos. Es como más o menos lo siguiente. ¿A cómo cuesta un banano aquí en el Ecuador? Depende de dónde compre el banano. Ya, vamos a una tienda. ¿Puede costarle unos 30 centavos? No, 10 centavos. Depende de dónde compre el banano. Vamos con el 10 centavos. Usted compra el mismo banano, digamos que es de calidad, 30 centavos, ¿ya? El 30 centavos en el Ecuador, un banano. Vamos a Estados Unidos. ¿Cuánto cuesta un banano en Estados Unidos? $1. $1. Entonces, porque el precio internacional del banano está a $1, lo mismo dicen, el precio internacional del combustible está a tal precio. En consecuencia, el banano fue producido en el Ecuador, el petróleo es producido en el Ecuador. ¿Pero qué tiene que ver? Estamos hablando de los subsidios al Por eso, combustible. es que Nadie subsidia el banano en Ecuador. No, es que el problema es que ustedes, mejor dicho, hay un sector económico. ¿Quiénes son ustedes? ¿Yo? No. Nosotros. Cuando hablo de los políticos, y estoy hablando mestizos, como a los mestizos, a los sectores económicos. Jamás voy a etnitizar mi posición política ideológica. Entonces, ¿qué están tomando como referencia? El precio internacional del petróleo, el precio internacional de los combustibles. Cuesta a tantos dólares. Es como, pongo nuevamente el banano. Si me cuesta producir a mí, consumir a mí, 30 centavos, el petróleo a mí me permite producir más barato. En consecuencia, si está barato producir en el Ecuador, me permite sostener el sistema de producción del petróleo y garantizar lo que mal han llamado los subsidios. No es subsidios, es la capacidad de producción. Me permite producir barato y, en consecuencia, prefiero yo que quede cada dólar, no referido a nivel internacional, cada dólar en el bolsillo suyo, en el bolsillo del indígena, en el bolsillo del agricultor, del transportista, porque en el momento que usted elimina lo que, entre comillas, es subsidio de los combustibles, lo que están haciendo es que eso, lo que asumía el Estado, ahora tenemos que asumir nosotros. Y lo que sale de nuestros bolsillos no va a sostener su subsidio, sino ganancia de ciertos grupos económicos que controlan el mercado de combustibles. Candidato, se terminó el tiempo. Los subsidios vienen del Estado y quienes financian el Estado somos nosotros a través de impuestos. O sea, sí sigue siendo de nuestro bolsillo. No, es de la producción petrolera, no es de nuestros subsidios. ¿Cómo la propuesta de mantener el subsidio está alineada con su visión de detener la explotación petrolera en la Amazonía? ¿No es contradictorio lo uno con lo otro? Un minuto. En absoluto no es contradictorio. Si queremos cambiar el calentamiento global, tiene que haber un cambio radical
De pronto han querido aquí poner un problema moral. Ah, oye, pero como estás luchando en contra del calentamiento global, a favor de la Amazonía, entonces usted no tiene que tener celular, no tiene que tener carro, no tiene que tener nada. Quieren individualizar el problema. Esto ya ha pasado en todas partes del mundo. No, es un problema estructural. Si queremos parar esto, tiene que ser una decisión conjunta de sociedades si queremos cambiar. Pero como en este momento todo el mundo, todo lo que encuentra es negocio, incluso la transición ecológica, están en este momento aprovechando económicamente. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Mire, lo que se consultó en el Yasuní, el bloque 43 no se topa, ¿cierto? La capacidad productiva que está instalada y estamos en una etapa de agotamiento, por lo menos esta etapa de agotamiento, que según los datos tenemos 10 años aproximadamente. ¿Por qué no aprovechamos de mejor manera? Y eso hacemos una transición a otra forma de economía y a otra forma de energía. En consecuencia, nuestra propuesta es todo lo que está es de todos los ecuatorianos, aprovechemos de mejor manera para mejorar la economía de los ecuatorianos. Se terminó el tiempo. Vamos ahora a hablar de gobernabilidad. Usted dice que promueve una visión de país en la cual quepamos todos, indígenas, mestizos, montubios, afros. ¿A qué líderes o expertos de distintos sectores que no pertenezcan únicamente al movimiento indígena piensa convocar para ese gobierno? 3 minutos. Mire, la Constitución del 2008 reconoce la posibilidad de construir una sociedad intercultural. Reconoce la posibilidad de construir un Estado plurinacional en las dos dimensiones, que siendo mestizo, cholo, montubio, indígena, afro o blanco, no tengamos que pasar por una cruda realidad de ser racializados ni seamos estigmatizados. Yo sueño con una sociedad que tolere aquello. Y además de eso, el Estado plurinacional reconozca los antecedentes históricos milenarios antes de que llamáramos Ecuador. Ecuador se llama hace 200 años, pero antes de 200 años ya habían pueblos milenarios. ¿Y los nombres para su gobierno hoy? No, de no lo este voy a Estado poner, plurinacional, de este gobierno plurinacional. No lo voy a poner nombres en este momento de quién, pero lo que sí va a haber en los 2 meses para planificar el gobierno de este gobierno plurinacional intercultural, integrarán todos los sectores. La representación de nuestro gobierno será lo más intercultural, lo más plurinacional, con la visión de las 3 economías, como dije, los que tienen experiencia en la gestión pública, los que tienen experiencia en la gestión privada, pero también articulado de quienes estuvieron en la gestión privada también están bienvenidos en su gobierno. Por eso digo que nuestro gobierno va a ser los que superen esta dicotomía política del ahora, de los antis y los pros. Eso en nuestro gobierno haremos todo el esfuerzo que haya una representación equitativa. Y si lo hacemos aquello, podremos fundar realmente el Ecuador que siempre debió ser. Ustedes hoy van tejiendo también, ¿no? En teoría, los vínculos que en algún momento, cuando formen gobierno, van a rendir sus frutos. ¿Qué vínculos tienen con ese sector privado tan satanizado por usted hoy en día? Y que me diga, bueno, estamos trabajando con estos sectores del sector privado y con ellos en algún momento, si queremos emprender un proyecto en común o una iniciativa país, ya tenemos una puerta abierta. No hemos satanizado al sector privado. Lo que hemos dicho, la verdad, es que, señores, no pueden seguir ganando en el Ecuador sacando la plata afuera. No pueden seguir ganando y no pagando impuestos. Ustedes, si me revisa desde el 2019, he venido diciendo, oiga, pero ¿cómo es posible que en este país los que tienen control político imponen condiciones económicas? Oiga, yo te apoyo, pero me das una leycita que me permita regalar $2,000 millones. En eso estamos en contra. ¿Quién saca la plata afuera? No se ha diferenciado aquello, los grupos económicos más importantes de este país. ¿Cuáles? Por ejemplo, la familia Noboa. ¿Sabe por qué no se puede cobrar los $91 millones que tienen deuda con el Estado? ¿Sabe por qué no podemos pagar? No podemos cobrar. Porque aquí no declaran nada. Porque aquí dicen que no tienen activos. Entonces, esos grupos que aprovechan del trabajo de acá, yo estoy en contra de esos grupos. ¿Y los grupos en plural se reduce a la familia Noboa? No estoy reduciendo únicamente, solo poniendo el ejemplo. Si quieres, revisamos la lista del sistema de rentas internas, que en los últimos tiempos lo que han querido es desaparecer esa información y que muchas veces los ciudadanos común y corriente debemos acceder.
¿Sabe para qué? Para dignificar la política en este país. Entonces yo estoy en contra de esa gente perezosa que ganan en este país, sacan la plata afuera y no pagan impuestos. Estos impuestos, ¿cuánto servirían para garantizar un sistema de educación, de salud? Así como nosotros, los agricultores, nunca valoramos nuestro trabajo. Cuando salimos, el 60% de nuestro trabajo está subsidiado en los productos que damos de comer a este país. No sacamos un solo dólar. Todo lo que sacamos, todo lo que trabajamos, todo lo que ganamos, volvemos a invertir en nuestro querido país. Yo estoy en contra de esa clase política y económica. Cuando se generaliza sector privado, no, pues estamos generalizando a todos. No, señores. Candidato, 7.000 millones de deudores tributarios nos alcanzaría para cubrir, al ritmo que vamos, ¿no es cierto?, en el país, el déficit un año. Y teniendo en cuenta que la mayoría del presupuesto que tenemos se destina a gasto corriente, no se destina nada a inversión. ¿Después de eso qué? No, no estoy diciendo que con esto se resuelve, pero empezamos con aquello. Por eso estoy diciendo, en las peores condiciones que ha tenido el Estado, tiene capacidad de compra de 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares cada año. El 2024 el Estado compró 4.000 millones de dólares. Y lo que estoy diciendo es que eso tiene que ser, jugando en el mismo mercado del capitalismo, distribuir de mejor manera, que la mayor cantidad de gente pueda acceder a estas compras que el Estado está ofreciendo. Listo. Yo creo que todos ganamos y podemos sostener la economía. ¿Por qué tienen que tomar el poder institucional del Estado para beneficiarse entre los grupos que controlan? Y no es de ahora. Esto es 200 años de la vida republicana. Vamos a hablar de la crisis energética. Hoy es uno de los mayores problemas que tenemos y la dependencia exacerbada en las hidroeléctricas, ¿no es cierto? Más de un 70% de nuestra energía viene de allí. Nos tienen estos problemas cuando estamos en época de estiaje. ¿El plan concreto que tiene usted para diversificar la matriz energética, cuál es? Yo hubiera querido yo hubiera querido que con la misma vehemencia, usted que dijo, hemos perdido 1.100 millones de dólares en movilización, con la misma vehemencia, indignarse que hemos perdido más de 8.000 millones de dólares. Por eso digo, hay que tener este equilibrio también. Mire, este país ha perdido 8.000 millones de dólares. No dice Leonidas Issa, lo dicen los sectores productivos, industriales, privados de este país. Si ellos están diciendo, ¿por qué no han valorado estas pequeñas unidades económicas que vendías de pronto unos heladitos, vendías de pronto en una tienda 5 pollitos? ¿Cuánto hemos perdido la economía en todos los niveles? ¿Cuál es nuestro plan? Plan concreto. Primero, tenemos que reparar la llanta de emergencia. Todos los países del mundo tienen. Sí, nuestra matriz energética es centralmente de las centrales hidroeléctricas, pero además de eso, para tener esta condición, necesariamente hay que lograr garantizar por estado de emergencia, hay que reparar todas las termoeléctricas como emergencia. Segundo, de manera inmediata, hay que ver otros procesos de generación de energía. Somos un país bendecido, estamos en la cordillera de los Andes. ¿Tienes cuántos volcanes? Puedes hacer un proyecto geotérmico. Empezamos con un diseño. También estás en la cordillera de los Andes. Pongamos en las ventanas más principales, importantes, en lugar de hacer minería, pongamos en las ventanas principales, donde corren el viento, pongamos centrales de producción a partir del viento. Pero además de eso, un país bendecido que tienes 12 horas de sol al día. Entonces hagamos energía fotovoltaica con iniciativa privada, comunitaria y familiar. Se puede imaginar una comunidad que esté produciendo para sí mismo, pero podemos hacer un interconectado para que alimentes al sistema nacional de energía en este país. Eso a largo plazo, a corto plazo, para resolver el déficit que vamos a afrontar este año. El estiaje vuelve en septiembre, no terminamos de sufrir los embates del cambio climático todavía, es decir, no está lloviendo lo que debería estar lloviendo en enero. Este año, para incorporar lo que nos falta, ¿qué piensa hacer? De manera emergente, reparar las termoeléctricas. Ahí está la solución. Esa es la ¿Cuántos llanta de megas emergencia. con esas 690 millones de dólares necesitamos y se resuelve el problema emergente. Los más de 1.500 de déficit de megawatts produce con las 1.000 megavatios de potencia podríamos repotenciar, y hay que tener buenas relaciones diplomáticas. Yo creo que vamos a seguir dependiendo de Colombia, efectivamente, y hay que hablar con el Perú. Mientras no tengamos estos nuevos proyectos, hay que llevar bien con los vecinos para que podamos garantizar. Y que además de eso, todo lo que en este momento está establecido, las barcazas y toda esta cuestión, tienen que funcionar efectivamente. Pero yo, centralmente, estoy pensando, hay que reparar las termoeléctricas por estado de emergencia, 4 o 5 meses, gastas 690 millones de dólares para que no entres en esta cruda realidad
¿cómo se llama? De las compras públicas, que es un atolladero. En ese proceso puedes reparar y con eso planificas tranquilamente. Capaz de que al finalizar mi gobierno, en los 4 años, tengas una planificación de 500 megavatios de potencia cada año ingresando por todas las modalidades de producción energética en el Ecuador. Bien, vamos a hablar de libertad de expresión. En su gobierno, ¿qué tipo de manejo va a tener con la prensa? Vamos a volver a la época en la cual los presidentes llamaban a los periodistas, como usted me acaba de decir ahora, ¿no? Porque considero que soy vehemente por dar un dato, vehemente, o en su momento gordito horrorosa, sicarios de tinta, golpistas. ¿Van a ser tolerantes con la prensa? Absolutamente. Lo que yo pediría a los medios es que seamos muy equilibrados, no se ponga más de lo que no sucede, ¿cierto? Tengamos la misma postura con todos los sectores. Pero de pronto nosotros cuestionamos lo pasado, pero cuestionemos también lo de ahora, lo presente. Yo veo que los medios de comunicación están haciendo política. Eso no es correcto. Los medios de comunicación deberían a toda la ciudadanía tomar los puntos de vista de todos. Porque en estos días, ¿por qué no hemos alertado? Oiga, señor presidente, usted rompió la Constitución, rompió las leyes. ¿Quién no ha Mu- alertado, candidato? Todos los medios lo han dicho. Muchos medios de comunicación privados han protegido al presidente. ¿Y quién definirá, candidato, entonces lo que es ser equilibrado y lo que no es ser equilibrado? Porque si es que alguien tiene el poder de decidir eso, una sola persona o un solo organismo y no la sociedad como colectivo, entonces estamos cayendo en un grave peligro, ¿no es No. cierto?, de que se monopolice la opinión Yo en creo el que país. debe haber, bueno, hay una ley, hay que mejorar esa ley, que haya un acto de responsabilidad. Porque, por ejemplo, yo no acepto, libertad de expresión no es salir y denigrar, insultar y mentir. Yo no lo haría jamás con usted, ni jamás haría con los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación conmigo lo hacen. Oiga, Diario El Expreso, en el 2019, me dijo que Leonidas Issa tiene una casa de 4 pisos, incluso puso la dirección. Oiga, pero están mintiendo. Eso no es libertad de expresión. O como en este momento Guillermo Lazo dice, Leonidas quemó la Contraloría. O los medios de comunicación como La Posta. Se ha visto cómo me han tratado. Yo por respetar, vea, ni siquiera he respondido. Pero no creo que por utilizar un derecho universal, en este caso la libertad de expresión es un derecho universal, no solo en el Ecuador, creo que aprovechando de aquello debes instalar una mentira como verdad. A mí me han caído los medios masivos de comunicación y eso no es correcto, pues tiene que haber un acto de responsabilidad. Por lo menos uno tiene que decir, oigan señores, seamos responsables con lo que estamos hablando, lo que estamos expresando, porque finalmente, ahora mismo, en esta campaña sucia que han levantado de muchos medios, y luego dicen, así estaba. No, Isa tiene casas, Isa tiene terrenos, Isa ha construido no sé qué cosas, pero cuando vivimos en una realidad concreta, eso, por ejemplo, no puedes aprovechar como libertad de expresión. Debe haber una cuota de responsabilidad de todos los medios, de todos los ciudadanos, donde realmente podamos construir una sociedad con respeto, una sociedad con verdad. ¿Y quién va a decidir si los medios son vehementes? Yo Si los creo, medios están publicando algo que para usted quizás es opinión y no es un hecho. ¿Y no es también menester de los medios hacer opinión? sí, pero no mintiendo. Lo que yo creo es que deben decir la verdad. Y lo que yo, como presidente de la República, si alguien me dice mentiras, yo tendría también el mismo derecho de expresión, decir, señores, me están calumniando o me están mintiendo. Simplemente aquello. Pero de mi parte jamás habrá una cuota de persecución. Ah, me mentiste, entonces yo te persigo, como hemos visto en estos años, en estos días también del actual gobierno. Eso sí no lo haría. Yo tendría mi derecho a la libertad de expresión de decir, oigan, no estamos diciendo la verdad como corresponde. Vamos a hablar de la desnutrición crónica infantil, que es uno de los problemas estructurales más grandes que tiene el Ecuador y afecta mayormente también a las comunidades indígenas. Según el INEC, en el 2022, 38 de cada 100 niños indígenas menores de 2 años sufrió desnutrición crónica infantil. ¿Qué ha hecho la CONAIE para combatirla en estos años? Y cuéntenos cuáles han sido los resultados. 3 minutos. Las 4 provincias más empobrecidas del Ecuador tienen Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar y Tungurahua. Tienen 55% niños menores de 5 años desnutrición crónica. ¿Qué ha hecho la CONAIE? La CONAIE ha resignificado, sostiene los procesos
de soberanía alimentaria en sus territorios. Pero la CONAIE no tiene plata. La responsabilidad central es del Estado. Yo no sé por qué nos ofuscamos en que la CONAIE debe hacer más de lo que está haciendo. Hemos resignificado el sistema de soberanía alimentaria. Por ello, en nuestra propuesta ahora de gobierno, Como porque gobierno. como CONAIE institucionalmente no tenemos plata, incluso para instalar los procesos de debate de soberanía alimentaria, de plurinacionalidad, de interculturalidad, el Estado no nos ha puesto un solo centavo. ¿Y como gobierno Es qué harían para nuestra combatir? autogestión. ¿Qué vamos a hacer? Primero, hay que ir al objetivo. Todos nuestros niños que están en el sistema de educación deben comer comida apropiada. ¿Qué es comida apropiada? Resignifiquemos la alimentación propia, ancestral. Qué lindo sería comer quinoa, chochos, melloco, haba, una alimentación segura, soberana. ¿Para qué? Para levantar la desnutrición. ¿Qué más haremos? Nosotros vamos a potenciar. Imagínense, bueno, este es un tema largo que no me daría el tiempo, que está muy corto, pero imagínense, 7 millones de hectáreas hemos desertificado entre Perú, Colombia y Ecuador. Zonas andinas en los últimos 50 años con el modelo productivo. Hemos deteriorado la fertilidad de la tierra. ¿Nosotros qué proponemos? Esas hectáreas de tierra que están en este momento infértiles, los 221 municipios, ahora ya 222 municipios, generan basura y materia orgánica. Con esa materia orgánica lo que vamos a hacer es generar procesos de transformación para que sean abono orgánico y recuperar esas tierras que hemos perdido fertilidad en los 50 años. ¿Saben qué vamos a hacer con eso? Vamos a recuperar las chacras, las unidades de producción, no solo para el mercado, sino para el autoconsumo de las familias. Entonces, no saldrán de la desnutrición crónica solo los guaguas, sino todas las familias que puedan tener y garantizar su alimentación segura. Candidato, entre el 2020 y la actualidad se ha reducido la desnutrición crónica infantil del 24% al 19%. Hay un papel muy importante en esta reducción. Han jugado distintas empresas privadas, por ejemplo, la Fundación Redni. ¿Qué papel va a cumplir entonces la empresa privada en su plan de gobierno en este sentido? Todas las instituciones, gracias, instituciones filantrópicas, gracias que son sensibilizados con la cruda realidad que vive nuestra gente, habrá una articulación y un respeto en los programas que son especialistas. Nosotros no cambiaremos de pronto, como en los anteriores años venían, ¿no es cierto?, ONGs que cooperaban en diferentes áreas, obligaron a tomar una posición. No, si tienen una experiencia ya desarrollada, esas articularán a programas públicos que vayan a luchar frente a la desnutrición crónica. Bien, vamos a hablar de género. La violencia física y sexual contra las mujeres en las comunidades indígenas de la Amazonía y de la Sierra Centro es un problema del que se habla poco también por la distancia y por el desconocimiento que hay a nivel nacional de este tema, pero GECA es justamente un medio que lo que hace es darse el tiempo de ir a esas comunidades, de ir a esos sectores y de conocer de primera mano esa realidad. ¿Qué planes concretos tiene usted para prevenir esta situación y para erradicarla? Primero hay que entender que la estructura de la violencia viene de un Estado patriarcal, de una sociedad machista. Entonces, la consecuencia en la que vivimos en nuestras comunidades. Según las Naciones Unidas, de cada 10 mujeres, 8 son violentadas, 6 incluso sexualmente. ¿Qué vamos a hacer y qué estamos haciendo? Nosotros en los procesos de sostenimiento de la aplicación de nuestra justicia indígena, los casos que han sido violencia, que no han pasado más allá de la violencia sexual o feminismo, hemos fortalecido y hemos endurecido. Hemos ido costando de a poco procesos violentos en nuestras comunidades. Hemos fortalecido capacidad y organización de las compañeras mujeres donde se debaten temas exclusivamente de las compañeras mujeres. Tercero, derecho de participación. En todas las comunidades hemos fortalecido la participación y la decisión, no solo como miembros de consejos de gobierno, sino presidentas de consejo de gobierno. ¿Qué más hemos hecho y qué más vamos a hacer? En los tribunales de aplicación de justicia indígena hemos obligado que el 50% quienes integran tiene que ser visión de las compañeras mujeres. En consecuencia, lo que corresponde al hecho nuestro, lo estamos fortaleciendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer desde el Estado ecuatoriano? Primero, lo que tiene que hacer el Estado ecuatoriano. Le detengo ahí un segundito, porque estaba hablando de las comunidades y en muchas de esas comunidades las lideresas denuncian que sus voces no son escuchadas. ¿Qué opina usted de eso? Sí, seguramente dentro de las 10.000 vamos a tener aún todavía esa repercusión. No estoy negando aquello. Por eso estamos trabajando en un sistema integral. Al menos en mi periodo de Consejo de Gobierno estamos integrando, creo que es la primera vez que estamos integrando los 5 niveles de organización.
porque nosotros como CONAI tenemos hasta el tercer nivel, llegamos hasta los pueblos y nacionalidades, los gobiernos de segundo grado y los gobiernos de las comunidades no estaban integradas. En nuestros 3 años, ahora hemos dicho, vamos a enraizar hasta la última comunidad. Y en ese proceso hemos ido identificando que estos procesos están existiendo y a las cuales estamos trabajando fuertemente. Quizá una buena forma de medir el resultado también sea ver si es que la próxima presidenta de la CONAIE puede ser una mujer. ¿Usted quisiera aquello? Sí, sí. Las condiciones, las mejores condiciones que generen en términos organizativos de participación, vamos a hacer los esfuerzos para que esto vaya sucediendo en las estructuras del movimiento indígena. Bien, y quiero vamos. decir aquí, solo esta partecita, y muchas veces ofuscamos en la conducción nacional, pero la mayoría, eso sí le puedo decir, el 70% de los gobiernos comunitarios están integrados más por mujeres. Vamos a lo que nos iba a decir su plan para el país en ese sentido. Primero, lo que tiene que hacer el gobierno nacional es respetar el derecho de las compañeras mujeres. En este país, cuando sales de una protesta, ¿qué tienes encima? Cayendo con las Fuerzas Armadas, con la fuerza pública. Entonces, para que esto suceda, necesariamente debemos respetar los derechos de las compañeras mujeres. Segundo, hay que fortalecer los consejos de mujeres que están en los municipios, en los diferentes gobiernos seccionales, para que podamos identificar muy tempranamente los niveles de violencia, que eso está no solo en las comunidades indígenas, en la sociedad ecuatoriana. ¿Qué más? Hay que fortalecer las casas de acogida. Eso como política pública, que no sea una dádiva, no sea una limosna, sino realmente estas casas de acogida signifiquen procesos de resignificación de esas compañeras mujeres, de dignificación de las compañeras que han sido violentadas. Además de eso, todo lo que concierne a la pérdida de vida, digamos, ¿no es cierto?, de nuestras compañeras mujeres o violencia, en ese sentido hemos sido duros, lo que hemos estado haciendo en comunidades. Lo que tiene que ver con muerte, con asesinatos, lo que tiene que ver con violencia, tiene que haber cooperación y coordinación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. Creo importante que esto, y además de eso, también respetar el derecho de los grupos LGTBI. Hay disidencia sexual que no puede ser estigmatizada, hay que respetar. Finalmente son decisiones individuales a las cuales han tomado. Bien, vamos a cerrar con una dinámica de verdadero o falso. Simplemente verdadero o falso. No hay medias tintas, no hay opción. Una u otra, ¿sí? Le voy a decir una serie de afirmaciones. En seguridad. El Ecuador está en guerra con el crimen organizado. ¿Es verdadero o es falso? Falso. Falso. En economía, la dolarización debe mantenerse. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. Inversión privada. La empresa privada no aporta al desarrollo social. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Política. El Estado es lo mismo que el país. ¿Verdadero o falso? ¿Perdón? El Estado es lo mismo que el país. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ambiente. Hay un consenso de científicos y expertos en que los subsidios a los combustibles contribuyen al cambio climático. ¿Verdadero o falso? Repítame la pregunta, ¿no? Hay un consenso entre científicos y expertos en que subsidiar combustibles contribuye al cambio climático. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Falso. Falso. Bien, le agradezco por acompañarnos, candidato Isa, y muchas gracias a todos ustedes por ir al punto con nosotros en una edición más de estas entrevistas a los aspirantes a Carondelet.